Bueno, buenas tardes alumnos. Hemos llegado a nuestra última clase, es decir, a la segunda clase del tercer encuentro. De forma remota, aunque presente, va a ser nuestro último encuentro todos juntos. Seguimos en contacto por el tema de la corrección y la evaluación de los trabajos prácticos. Bien. El tema que vamos a tratar, o mejor dicho, no vamos a tratar, sino que vamos a seguir tratando, el tema del fondo antiguo, ¿sí? En este caso, los conceptos sobre el fondo antiguo de Idalia García y Miguel Ángel Rendón, ¿sí? En primer lugar, ellos plantean lo que dan en denominar la colección especial. La colección especial es el acervo bibliográfico, hemerográfico o de archivo, ¿sí? Libros, revistas o documentos, que destacan por su antigüedad, por su temática, por su rareza o por su riqueza, y que justamente ese destaque hace que merezcan un tratamiento y unos usos diferentes al resto de los materiales que están dentro de lo que nosotros consideramos las colecciones generales. Si bien la antigüedad, la temática, la rareza o la riqueza son condiciones necesarias, no son siempre suficientes para que estos materiales sean considerados especiales, ¿sí? Por ejemplo, la biblioteca particular de un pensador destacado puede considerarse una colección especial en una biblioteca universitaria. El término apunta a la idea de un uso especial y el acceso se restringe en pos de su conservación patrimonial. Restringir el acceso no significa censurarlo, pero por ejemplo, puede suceder que la colección de un pensador en particular esté en un lugar apartado de la biblioteca universitaria, con un acceso no irrestricto, porque hay un montón de materiales que son únicos. Por ejemplo, el intercambio epistolar de esa persona, por ejemplo, ¿sí? Porque no solamente posee libros, por ejemplo, sus notas de clases. Estoy pensando así, estoy dando ejemplos que se me ocurren ahora y estoy dando ejemplos en voz alta, ¿sí? O los borradores de sus artículos o los borradores de los capítulos de sus libros. Bueno, hay miles de documentos que pueden ser únicos y en muchos casos no solamente únicos, sino además invalorables de esa persona, y por lo tanto no pueden quedar a la buena de Dios, no pueden quedar en una estantería de acceso abierto. Se los separa y cada vez que alguien necesita consultarlos con las medidas de seguridad oportunas, es decir, se le facilita según además cómo esté la colección, ¿no? Cuál sea el grado de conservación de la colección, se le puede facilitar el acceso a esa persona, que en general son investigadores y que vienen con, si no son investigadores de la casa, es decir, de la universidad a la cual pertenece la misma biblioteca, son investigadores de otras universidades que vienen con algún tipo de carta de recomendación, ¿sí? O sea, no llegan como paracaidistas a decirle a un bibliotecario: necesito consultar los archivos de fulano, sino que la cosa es mucho más formal, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Bueno, ¿a qué se refieren Idalia y García y Rendón en cuanto a libros raros? En primer lugar, decir que el término libro raro es un término que no empezó a usarse acá en los países de habla hispana, sino que es un término que, como bien lo dice el apunte, proviene del mundo anglosajón. Y se refiere a materiales extraordinarios, poco comunes o frecuentes. Pero el término también se aplica a aquellos libros antiguos que aparecen en el mercado cada 10 años o cada generación.
el objeto se convierte en único en razón de su rareza. Por ejemplo, los manuscritos de cualquier tema o época, por ser singulares, entran en esa categoría. Para hablar de rareza, ese ejemplar debe poseer ciertas características que no se encuentran en otros materiales similares. Yo voy a poner un ejemplo de dos autores que trabajaron bajo un único seudónimo, que fueron los escritores argentinos y amigos entre sí, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. La familia de Adolfo Bioy Casares era una familia del interior de la provincia de Buenos Aires y tenía campos y fundamentalmente tenía una empresa láctea muy conocida hace 40, 50 años atrás que se llamaba La Martona. Y un poco en serio y un poco en broma, los familiares de Adolfo Bioy Casares, dueños de La Martona, ¿sí?, por el lado de los Casares, le piden a Bioy si no querían hacer, si él no se animaba a hacer, un folleto hablando de las bondades de la leche de la Martona para ser distribuido. Y Bioy le pide ayuda, colaboración a Jorge Luis Borges. Y entre los dos arman un folleto sobre las bondades de la leche de la Martona. Ese folleto es una rareza absoluta, porque fue un folleto que circuló muy poco y que, como todo folleto que puede ser considerado como material efímero, en general tiende a desaparecer muy rápidamente. Bueno, ahí tienen el caso de un ejemplo muy raro. Yo tuve en mis manos, para poner otro ejemplo, un libro que había sido cortado como el capullo de una flor, ¿sí? Y el libro era un libro súper conocido de un autor del siglo XIX, un autor argentino llamado Estanislao del Campo. La rareza del libro no tenía que ver con el texto, porque el texto era un texto muy conocido de este autor. Permítanme decirles que no me acuerdo en este momento qué texto era, pero era uno de los textos que se estudian generalmente en la escuela secundaria. Ahora, ¿cuál era la rareza del ejemplar? Bueno, la rareza del ejemplar era que estaba cortado el libro como si fuera el capullo de una flor, ¿sí? Entonces, todo el encanto del libro, toda su rareza, era esta forma tan peculiar que tenía el libro. No era una monografía en formato rectangular o en formato cuadrado, sino que estaba cortado como el capullo de una flor. Bien, para que ustedes se puedan hacer una somera idea de qué nos referimos cuando hablamos de raro. Yo les di dos ejemplos bien distintos. Uno, un folleto comercial, que tenía como rareza o como particularidad más notoria, escrita por dos de los más grandes escritores de la literatura argentina, ¿sí? Y el otro, un texto de un autor del siglo XIX, conocido, ¿sí?, un texto muy conocido, pero lo que se destacaba era la forma, no el fondo, ¿sí? Bien, seguimos adelante. Otro elemento que puede componer un fondo antiguo son las bibliotecas históricas. Es un tipo particular de biblioteca por los materiales que integra su acervo bibliográfico y por los servicios que presta, ¿sí? Y el criterio principal de agrupación es la antigüedad de los objetos, ¿sí? Se la considera biblioteca histórica porque conserva objetos históricos, ¿sí?, tanto material bibliográfico como documental, u otro tipo de objetos que están considerados de interés histórico. Otro nombre que recibe el fondo antiguo es el nombre de fondo reservado. El fondo reservado es un conjunto bibliográfico dentro de una biblioteca, es decir, un grupo de materiales que se los aparta, que están dentro de la biblioteca, pero que están tratados de una manera particular.
La palabra reservado en este caso hace referencia a la restricción en el acceso, ¿sí? O sea, se restringe el acceso a una comunidad en particular de investigadores. No accede todo el mundo a ese fondo reservado porque es frágil, ¿sí? Porque es muy valioso, porque no todo el mundo va a saber cómo tratarlo, ¿sí? Entonces ese fondo reservado está apartado, eh, tiene un acceso, una restricción en el acceso completamente distinto al resto de la colección de la biblioteca. Por último, otra palabra que en Argentina no se usa tanto, pero que en Centroamérica es muy común en las bibliotecas de habla hispana, es el fondo conventual. Y ese fondo conventual lo que hace es designar una colección de libros antiguos. Van a ver que en México se habla mucho de fondo conventual, no así en la Argentina. ¿Y de dónde toma el nombre? Bueno, de las bibliotecas que existían, las casas de las órdenes religiosas, que fueron las primeras casas que tuvieron en la época colonial, que tuvieron bibliotecas. Todas las órdenes religiosas que provenían de España y llegaron a América para apoyar la conquista, en mayor o menor medida, tenían bibliotecas para sus miembros, para sus sacerdotes, para sus hermanos, ¿sí? Para sus monjas. Ahora bien, para que un libro sea considerado perteneciente al fondo conventual, debe provenir de una biblioteca conventual. ¿Y cómo se determina que un libro provenga de una biblioteca conventual? Bueno, por las marcas que van quedando en cada uno de los libros con el paso del tiempo. Sellos de propiedad, marcas de fuego. Las marcas de fuego son como las marcas con las cuales se yerra al ganado, ¿sí? Que indica propiedad. Bueno, esto mismo se hace en los cantos de los libros para decir que ese libro pertenece a una determinada biblioteca. O ex libris, o con la marginalia, es decir, con todos los escritos en los bordes de las hojas de los libros, se puede determinar que un determinado material monográfico pertenece a un determinado fondo conventual. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay un caso muy original en la Argentina respecto del fondo conventual. Como les dije en el video anterior, en la primera clase, la Compañía de Jesús, los jesuitas, fueron expulsados por el rey de España, Carlos III, en 1767 de todos los lugares que pertenecían en ese momento al Reino de España. Y por supuesto, uno de los lugares de los que fueron expulsados completamente fue América, ¿sí? Porque los países de América estaban dentro de el Reino de España. Bien, cuando ustedes saben que la primera universidad argentina está creada en Córdoba, y justamente fueron los jesuitas quienes crearon esa universidad, y ahí había una serie de carreras universitarias, tuvieron que irse, dejar todo, ¿sí? Y lo que sucedió fue que las bibliotecas fueron desmembradas. Entre ellas la biblioteca del Colegio de Buenos Aires, la biblioteca de Córdoba, la biblioteca de Santa Fe, por citar solamente las más conocidas o las que tenían mayor cantidad de libros. Muchos de los libros que estaban en la biblioteca de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, terminaron siendo los primeros libros con los que se dotó a la Biblioteca Nacional. Ustedes saben que la Biblioteca Nacional es creada por la primera junta a partir de un artículo publicado en un periódico local, en un periódico de Buenos Aires, en septiembre de 1810,
ese artículo cuyo título era Educación fue, como es atribuido, no se lo sabe con total certeza, pero fue atribuido a Mariano Moreno. Y la biblioteca, en la primera junta no tenía dinero para comprar libros para abrir la biblioteca, así que la primera junta se abrió con dos fuentes de, de libros muy importantes. La primera fue la donación de los ciudadanos de Buenos Aires, de los bonaerenses, ¿sí? Los porteños donaron muchos libros porque la biblioteca no se creó porque sí, la biblioteca se crea porque hay una gran necesidad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires de tener una biblioteca, ¿sí? De poder iluminarse, vamos a decirlo así, iluminar la razón con las nuevas corrientes de pensamiento que además dieran respaldo filosófico-político a la naciente Revolución de Mayo. Pero otra de las fuentes documentales fueron los libros que provinieron de la biblioteca de la Universidad de Córdoba, que por supuesto en ese momento no era una universidad nacional, sino que era una universidad de una congregación religiosa que había caído en desgracia a los ojos del rey cerca de 40 años atrás. Esos libros fueron llevados a Buenos Aires. Pasaron en la Biblioteca Nacional, esos libros estuvieron en la Biblioteca Nacional cerca de 180 años, casi 2 siglos. Durante el gobierno del expresidente Menem, sucedió un acontecimiento donde tanto el gobierno de la provincia de Córdoba como el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llamaba en ese momento Jury, solicitan al gobierno nacional que todos los libros que habían pertenecido a la Universidad de Córdoba y que habían sido llevados a la Biblioteca Nacional fueran devueltos. Entonces la Biblioteca Nacional tuvo que armar una especie de comité donde se hizo un reglamento, donde se pusieron las cosas muy en claro para saber, bueno, qué libros, cómo reconocer. Bueno, había muy poca información, había alguna información que hablaba de los bultos que los carreros habían llevado. Ustedes saben que los libros se transportaban por los libros y los enseres y los utensilios y las herramientas se transportaban por carros, ¿sí? Había algunas especies como de remitos, vamos a poner algún tipo de nombre reconocible, pero esos remitos tenían poca información o una información muy fragmentaria, ¿sí? Que decía qué tipo de libros se habían llevado. Bueno, la cuestión es que a través sobre todo de los sellos de propiedad de la Biblioteca de Córdoba, se pudieron rescatar una buena cantidad, creo que llegó a un porcentaje del 70% de los libros que habían ido de Córdoba para Buenos Aires volvieron 2 siglos después de Buenos Aires a Córdoba. Y en la manzana jesuítica, en la ciudad de Córdoba, donde funciona en este momento la Biblioteca Central, ahora sí, de la Universidad Nacional de Córdoba, a mano, cuando uno entra a un típico patio colonial, donde hay un patio central muy grande y alrededor, en planta baja y primer piso, todas habitaciones que rodean ese patio. Así estaba conformado, así estaban las habitaciones y las aulas de la universidad. Bueno, cuando uno entra, la biblioteca está al fondo de todo esto, y a mano izquierda hay una habitación de acceso muy, pero muy restringido, con sistemas de ventilación
y de humedad y de temperatura controlado de forma no manual sino electrónica, ¿sí? Donde se conservan todos esos libros que pudieron ser rescatados, ¿sí? Porque la única condición para poder devolver los libros, o sea, la Biblioteca Nacional accede a hacer la devolución de libros, pero la única condición era que hubiera una certeza de que el libro que se estaba devolviendo hubiera pertenecido, ¿sí? Una certeza medianamente confiable, que el libro que se estaba reclamando hubiera efectivamente pertenecido a ese fondo conventual. Entonces, si había certeza de que el libro había pertenecido al fondo conventual, se lo devolvía, ¿sí? Y así se rescataron muchísimos libros, ¿sí? Que volvieron a sus propietarios de algún modo originales, porque la universidad así entera, de estar en manos de los jesuitas, pasó a estar en manos del Estado y ahora es la la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, nada, eso quería contarles, que es una anécdota histórica acerca del tratamiento que se le ha dado a este fondo conventual. Tuve la oportunidad de conocerlo, este fondo conventual, cuando fui hace varios años a Córdoba a hacer un curso de bibliotecarios, y la directora de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Córdoba a la delegación nos abrió a todos las puertas para que podamos ver, no tocar, pero poder ver esa colección, y una cosa verdaderamente magnífica. Bien, seguimos adelante. García y Rendón afirman que la característica esencial del Fondo Antiguo es su valoración cultural. Y la valoración cultural podemos decir que tiene tres ejes. Un eje es su valor histórico, otro eje es su valor estético y un tercer eje es su valor de conocimiento. En cuanto al valor histórico, los materiales que pertenecen a un fondo antiguo con valor histórico tienen un valor patrimonial, es decir, lo separamos del resto, restringimos su acceso y ponemos especial énfasis en preservarlo. Como todo objeto que tiene valor histórico, sabemos que es imposible conservarlos todos, y a las nuevas generaciones no les interesa conservar todos, sino que hace una selección de qué objetos conserva y qué objetos no conserva o desecha o deja que el paso del tiempo los termine destruyendo. Por eso es el hombre contemporáneo quien otorga valor a esos objetos. En cuanto al valor estético, también un objeto de fondo antiguo puede tener una valoración importante desde el punto de vista estético, ¿sí? Y ahí entonces la mirada está puesta en el valor de la encuadernación, las ilustraciones, la composición de la caja de texto, cómo fue, por ejemplo, cómo fue reencuadernado el documento, el tipo de tipografía que se usó, los márgenes, la calidad del papel, ¿sí? Y estas creaciones estéticas deben ser conocidas y puestas en valor para las generaciones que siguen, ya que esta valoración estética hace a la formación del ser humano, en tanto integrante de un cuerpo social, en tanto integrante de una comunidad que tiene entre sus valores culturales los documentos, ¿sí? El valor del conocimiento. Este también es un punto de vista muy importante, porque es qué conocimientos me transmiten, qué ideas me transmiten, qué ideas me comunican los libros antiguos. O sea, no solamente el libro o el documento tienen un valor estético o un goce estético para el tacto, para la vista. No solamente son además testimonios del pasado,
sino que además poseen ideas. Y entonces, cuando uno estudia esas ideas que están en documentos antiguos, el hombre tiene la posibilidad de comprender mejor, de explicar y de transformar la realidad. Entonces, es muy importante que los miembros de una sociedad conozcamos nuestros documentos antiguos. ¿Y por qué decimos que es muy importante? Porque conociendo nuestra historia, comprendiendo las ideas que nos forjaron como sociedad, vamos a poder, digamos, intentar explicar el presente, y además de poder explicar el presente, vamos a poder tener una cierta mirada, una mirada transformadora hacia el futuro. ¿Sí? Es decir, vamos a poder no adivinar el futuro, pero sí vislumbrar el futuro. ¿Sí? Porque el futuro va a ser consecuencia de este presente que vivimos, y este presente es consecuencia de aquel pasado. Entonces, si el hombre de hoy no puede comprender el pasado o no se interesa en comprender el pasado, posiblemente no pueda entender el presente y por lo tanto tampoco pueda vislumbrar el futuro. ¿Sí? Entonces, se puede concluir, dicen García y Rendón, que el fondo antiguo se define por los valores culturales que lo caracterizan, no por el número de objetos que lo integran. Acá cuando hablamos de fondo antiguo no importa qué número de objetos son. Por supuesto, cuanto más objetos a conocer, cuanto más objetos a descubrir, cuanto más objetos a analizar, más vamos a poder entender la cultura de un pueblo. Pero lo importante es poder extraer la información de cuáles son los valores culturales que tienen esos objetos. No su cantidad, sino cómo podemos entender los valores culturales que nos transmiten. Bien, acá vamos a hacer hincapié a la valoración del libro, ¿sí? En este caso es el punto de vista del bibliotecario de fondo antiguo. El señor que escribió este artículo, más que un artículo, fue una conferencia que brindó Julián Martín Abad, fue durante muchísimos años el responsable de libro antiguo o incunables en la Biblioteca Nacional de España. Es decir, fue una importantísima autoridad, un hombre muy versado en los temas, con un conocimiento de filología verdaderamente inmenso, formador de generaciones, ¿sí? Y hace unos años atrás, antes de retirarse como bibliotecario en la Biblioteca Nacional de España, brindó esta conferencia que así tituló La valoración del libro, el punto de vista del bibliotecario del Fondo Antiguo. Y yo tomé de una entrevista, de una conferencia que es muy larga, tomé los puntos más importantes porque me parecieron que sería muy bueno que nosotros, aun cuando tenemos una realidad distinta, las cosas que dice Julián Martín Abad son cosas que sirven para cualquiera que trabaje con libro antiguo. ¿Sí? Comienza ahí tratando de demostrar qué significa valorar un libro antiguo. Y él dice que la valoración es un proceso en el que mediante un examen minucioso, desde diversas perspectivas y con muy diferenciados saberes, descubrimos los rasgos de una pieza o de un conjunto de piezas que nos permite concretar su valor cultural. Voy a detenerme brevemente acá, en este pedacito de la definición, desde diversas perspectivas y con muy diferenciados saberes. Es decir, para conocer y valorar un libro antiguo es necesario hacer un examen que sea multidisciplinar. Es condición necesaria, pero no suficiente, la opinión del bibliotecario. ¿Sí? Entran otras personas especialistas en el manejo, el especialista en la bibliografía material, el especialista en papel, el especialista en historia de las imprentas, el
el especialista en las marcas de agua, el especialista en como es tipografía. O sea, hay muchísimos especialistas que pueden participar de este examen que él llama minucioso, ¿sí? Para poder entender mejor el valor de un libro antiguo. Y él dice que la tasación consiste en traducir en parte ese valor cultural a su valor económico o comercial. Pero dice, al igual que lo dice la canción de Joan Manuel Serrat, que no hay que confundir valor y precio, que valor y precio no son sinónimos, que el precio de una pieza bibliográfica está condicionado por factores, por 1000 factores ajenos a su valor cultural. En muchos casos es la moda del momento, circunstancias políticas y económicas, algunos eventos culturales. Entonces, es sumamente importante tener presente que el valor de mercado, por decirlo así, el valor económico, el valor comercial o el precio de mercado, tiene una serie de condicionamientos que no tienen que ver con el valor cultural de la obra. ¿Sí? Tampoco se debe confundir, dice Julián Martín Abad, la valoración bibliofílica y el valor cultural. El bibliófilo hace una valoración de la pieza que tiene delante a título personal. Por eso dice Julián Martín Abad, aprecia algo por lo que vale para él. El bibliotecario no valora para él, el bibliotecario valora para los otros, para el resto, para la comunidad. Y además, otra cosa muy importante, para el bibliófilo una pieza es algo único. Para el bibliotecario una pieza, o la misma pieza, tiene significación en cuanto a cómo se inserta esa pieza en la colección de la biblioteca donde este bibliotecario trabaja. Esto es sumamente importante. ¿Sí? O sea, no tiene sentido pagar una fortuna por una pieza que no se inserta de ninguna manera dentro del resto de la colección de mi biblioteca. ¿Sí? El contexto de nuestra colección es un dato muy, muy valorado a los fines de hacer la valoración cultural de una obra. ¿Sí? Respecto de la identificación de manuscritos, Martín Abad dice que cada manuscrito es único, que no solo hay que valorarlo por su importancia histórica, sino también por su contenido. ¿Sí? Porque en general los datos que tenemos para la identificación de los autores de manuscritos no son siempre fiables. Los bibliotecarios han creado a lo largo de las generaciones instrumentos como los repertorios de incipits. ¿Qué significa? ¿Qué es un incipit? Se llama incipit o incipit a la primera palabra de la página de un manuscrito. Como las páginas no estaban numeradas, ¿sí? La forma de identificar un manuscrito o las páginas sucesivas de un manuscrito era identificar claramente la primera palabra de la página y la última palabra de la página. Incipit y excipit, ¿sí? Primera y última página. Primera y última palabra de ese manuscrito. O sea, se crearon repertorios de incipit porque esos repertorios de incipit daban cuenta de a qué manuscritos se estaban refiriendo. ¿Sí? Y además dice Julián Martín Abad que la identificación supone conocer el lugar y la fecha de fabricación. Y además, sobre todo en los manuscritos, saber si es un original o es una copia. ¿Sí? Porque algunos manuscritos que eran de un alto valor por su contenido
eran copiados, para eso estaban los copistas justamente, para copiar aquellos manuscritos que tenían valor para la comunidad. ¿Sí? Entonces, hay que determinar si ese manuscrito que yo tengo en la mano es un original, es una copia, y cuáles son los elementos históricos que rodeaban ese manuscrito para saber a qué fondo pertenecían. ¿Sí? Originalmente, ¿a qué fondo pertenecían? Bien. Vamos a entrar entonces ahora de la mano de Martín Abad en la identificación bibliográfica del libro antiguo y vamos a ver algunos elementos. ¿Sí? Esa identificación bibliográfica del libro antiguo es la primera tarea, dice él. Y para hacer la identificación existen multitud de fuentes de información disponibles. Martín Abad, en esto de las fuentes de información y en el reconocimiento y la identificación bibliográfica del libro antiguo, es el creador de un término que se usa en el mundo bibliográfico, y ese término es el término fantasma bibliográfico. Y lo cuenta de la siguiente manera. Él dice que al momento de la catalogación, de la identificación de un manuscrito o de un libro, puede suceder que aquel que está haciendo la identificación haya cometido errores, sobre todo errores, en este caso errores en la fecha de publicación de la obra. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos una obra cuya primera edición fue en el año, vamos a poner cualquier año, 1502, y que su segunda edición fue en el año 1504. ¿Sí? Y hasta ese momento todo el mundo sabía que había una edición en el año 1502 y una segunda edición en el año 1504. Ahora puede ser que haya venido un bibliotecario de fondo antiguo que por esas cuestiones del azar se haya equivocado en datar, en fechar el manuscrito que tiene delante. Y no pone ni 1502 ni 1504, sino que pone 1503. Es decir, pone una fecha intermedia entre la primera edición y la segunda, o entre la segunda y la tercera, no importa. ¿Sí? Inventa una fecha. ¿Sí? No estoy diciendo que lo haga adrede, estoy diciendo que puede suceder que uno tenga un error al momento de poner una fecha. Y entonces crea una pieza bibliográfica que hasta ese momento no existía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los bibliotecarios tenemos la mala costumbre de copiar las descripciones que han hecho otros sin verificar la fuente, sin verificar si las fechas están correctas. Entonces, hay dataciones de documentos erróneas, ¿sí?, que han ido repitiendo dichos errores generación tras generación, es decir, en índices, en bibliografías, en catálogos, ese error se ha ido repitiendo. Ese error que se ha ido repitiendo es lo que Julián Martín Abad manifiesta que, o le pone un nombre, y ese nombre es el fantasma bibliográfico. O sea, obras que no existen, pero a las cuales un bibliotecario descuidado le ha dado vida. ¿Sí? Hasta que viene otro que pone la suficiente atención como para descubrir que no existe una segunda edición en 1503, sino que ha habido un error. Y que en verdad originariamente sigue siendo correcto lo que se sabía originariamente, que había una primera edición en 1502 y una segunda edición en 1504. ¿Sí? Bien, entonces decía que la primera tarea para identificar bibliográficamente un libro antiguo es recurrir a las fuentes de información disponibles. Y se debe recurrir a estos instrumentos bibliográficos para poder descubrir la rareza de la edición. ¿Sí? Muchas veces estas fuentes de información lo que hacen es brindar información sobre el ejemplar ideal, ¿sí?, para poder contrastarlo con el ejemplar que se está valorando. ¿Sí? Esto es hay toda una tradición en la bibliografía anglosajona de establecer una edición lo más fidedigna posible a la primera, y esa edición se llama edición Princeps, para después poder hacer, o sea, príncipe, primera, ¿sí?, para después poder contrastar el resto de la edición, el resto de las ediciones contra
esa edición Princeps, ¿sí? Según Clavería, afirma Julián Martín Abad, la mejor tasación es aquella que comienza con una descripción detallada del libro o documento, ¿sí? Que expone la importancia del autor y del documento, que estudia su procedencia, es decir, los vaivenes que han tenido el autor y su obra en el mercado del libro. Déjeme decirle que esta afirmación de Clavería se halla plenamente plasmada en los libreros de viejo. Es decir, cuando el librero de viejo, cuando el librero anticuario tiene en sus manos una obra que sabe, por el estudio de los repertorios bibliográficos, que es una obra de valor importante, justamente lo que hace todo un trabajo paratextual respecto de esa obra para poder identificarla y después además para poder venderla mejor. Entonces por eso hace una descripción detallada del libro documento, lo que dice el punto A, busca información sobre el autor y sobre ese documento que el autor publicó o escribió, ¿sí? Y además, por último, trata de reconstruir la procedencia de ese documento, es decir, por qué manos pasó hasta llegar a sus manos, ¿sí? O cuáles fueron los vaivenes que sufrió esa obra en el mercado del libro hasta llegar al autor propietario, ¿sí? Esta es una tarea que, hasta donde yo sé muy bien, los bibliotecarios argentinos, al no tener formación en el libro antiguo, son muy pocos los que lo pueden o lo saben hacer. Los libreros anticuarios, los libreros de viejo, en razón de que esa es su, digamos, poder hacer eso con un libro, con una obra valiosa, es una de las razones por las cuales después puede venderlo mejor en el mercado del libro. Han aprendido de otros libreros anticuarios, han aprendido a describir a la obra, han aprendido a rastrear datos del autor y de esa misma obra, y han aprendido a estudiar la procedencia del documento, es decir, cuáles han sido los pasos que han depositado el libro en las manos de este actual propietario, ¿sí? Por eso digo, esto es una actividad que hacen muy bien, no muchos, son muy pocos, pero hacen muy bien los libreros anticuarios. No así los bibliotecarios, porque a los bibliotecarios les falta formación académica para esto. Y Argentina sigue teniendo una deuda pendiente respecto de la formación académica de los bibliotecarios del libro antiguo. Bueno, volviendo a Julián Martín Abad, podemos decir que los elementos a tener en cuenta para descubrir el valor cultural de lo antiguo son el autor y el texto, las características tipográficas y editoriales, la integridad y el estado de conservación de la obra, la antigüedad y rareza, y las particularidades históricas de la pieza. Ahora vamos a ver cada una de ellas. El autor y el texto. Julián Martín Abad dice que la identificación del texto es el primer problema con el que se encuentra el bibliotecario. No es conocer solo la obra, porque la obra puede ser una obra conocida, sino la versión de la obra que el manuscrito ofrece. Y para conocer la versión que el manuscrito ofrece, esto solamente se puede hacer por comparación, es decir, tomando otro manuscrito de la obra y contrastarlo con el manuscrito que yo tengo en la mano, para saber si ambos manuscritos provinieron del mismo taller, si provinieron del mismo copista o fue otro el copista que hizo la copia. Ahora bien, si no tengo otro manuscrito con el cual contrastarlo, es decir, tengo un manuscrito que se supone que es inédito, la valoración se va a poder hacer solamente sobre los datos que haya sobre el autor, ¿sí? Además, el valor de la obra va a acrecentarse si, además de ser una obra original, es decir, no es una copia, es un autógrafo, es decir, lo escribió de puño y letra el propio autor, ¿sí? No lo hizo un copista, no fue una obra al dictado, sino que lo escribió el propio autor. Por supuesto que, como dice Abad, se debe acudir a los especialistas que ayuden a autentificar los manuscritos inéditos, ¿sí? Ahora, en el caso de los libros impresos, lo primero que es necesario identificar no son el autor del título, sino la edición. ¿Quién fue la imprenta que editó esa obra? Esto es lo fundamental. Y esto se sabe por el papel que se usa, por las marcas de agua,
por la tipografía, es decir, hay una serie por el tipo de encuadernación, eh, porque no siempre en los manuscritos figuran los datos de identificación del editor o del taller de donde salió esa obra, ¿sí? Bien. En segundo lugar, las características tipográficas y editoriales. Bien, ya dijimos que había que analizar las variantes entre ejemplares. Y acá dice Julián Martín Abad, derivados de accidentes al momento de la impresión. No todas las planchas de impresión salen iguales. Algunos salen mal cortados, otros salen manchadas, con texto cercenado. Hubo que cambiar letras porque se rompieron los tipos. Entonces, por eso dice que hay que hacer una correcta identificación del editorial. Bueno, el otro tema que hay que tener presente es la integridad y el estado de conservación. Cuando un texto impreso está mutilado, obviamente es un aspecto negativo y baja su valor, ¿sí? Eso en el texto impreso, pero no en el caso del manuscrito. Porque como dice Martín Abad, como tiene características de único, estamos obligados a aceptarlo con las deficiencias que trae, ¿sí? No vamos a encontrar por ahí otro ejemplar. Es ese, aunque esté roto, aunque esté rasgado, aunque esté mutilado, es el único que tenemos, ¿sí? Por supuesto que el bibliófilo, al contrario del bibliotecario, busca ejemplares impolutos, ¿sí? Con los márgenes limpios, con la tipografía clara. En cambio, el bibliotecario no, el bibliotecario valora la marginalia. La marginalia son todas aquellas notas escritas de puño y letra a los costados, en los márgenes de las páginas de un libro. En cuanto al estado de conservación, Julián Martín Abad dice que el bibliófilo limpia las manchas de humedad, repara las heridas del papel, los agujeros, ¿sí? Y que los ejemplares mutilados pueden ser intervenidos a través de copias a mano, reproducción facsimilar, etc. A mí me pasó tener en la mano un ejemplar que salió de las imprentas jesuíticas, un libro llamado Manuale ad usum patrum, ¿sí? Manual para el uso de los padres, o sea, de los padres jesuitas, por eso se llamaba así. Y ese manual para les decía entonces que el bibliófilo busca otra cosa, por eso limpia las manchas de humedad, repara las heridas en el papel. Y les ponía como ejemplo el manual Ad Usum Patrum, que era una obra hecha en las imprentas jesuíticas, una obra que estaba impecable, pero que de tanto manosearla tenía la portada, había sido reemplazada, porque la portada original se había perdido, y había sido reemplazada por una reproducción facsimilar muy bien hecha, excelente, pero había sido reemplazada por una reproducción facsimilar. Que en este caso no modificó el contenido original del documento porque fue exactamente la reproducción facsimilar de la portada de la obra, ¿sí? Seguimos adelante. Respecto de la antigüedad y la rareza. La antigüedad de una obra no es en sí mismo un valor, sí lo es la rareza, ¿sí? El término raro, como dice muy claramente Julián Martín Abad, habla de la singularidad del ejemplar, ¿sí? La rareza puede ser absoluta si hay un solo ejemplar. La rareza es relativa dependiendo del número de ejemplares conservados. En relación a las particularidades históricas de la pieza, muchas veces para ganar tiempo, espacio y por un tema económico,
los impresores encuadernaban juntas obras y el valor de la obra estaba justamente en esa encuadernación que tenían juntos. Pero muchas veces los libreros anticuarios desencuadernan para vender la obra por separado porque eso le da mayor valor. Es cierto que eso puede tener un mayor valor comercial, pero también es cierto que de esa manera se está destruyendo un documento histórico, ¿sí? O sea, se destruye un documento histórico para incrementar un valor comercial, ¿sí? Por eso siempre hay que tener en cuenta cómo vino encuadernada la obra, ¿sí? Eh, y un elemento que incluye acá Julián Martín Abad, que me parece sumamente importante, es el elemento de la presencia de marcas de lectura y de censura. Tachaduras, textos arrancados, ¿sí? Esto en los libros antiguos ha sido bastante común, ¿sí? Bien. Esto es todo lo referido al tema de el bibliotecario del libro antiguo. Ahora voy a centrarme en qué tipos de bibliotecas encontramos en nuestro territorio hasta 1830. Esto es una taxonomía, una clasificación que hizo el doctor Alejandro Parada y yo la tomé, ¿sí? Él tomó varios tipos de bibliotecas distintas, ¿sí? Las que él creyó que podían estar dentro de una categoría y desde distintos puntos de vista fue hablando de las características de ellas, ¿no? En primer lugar, tomó las bibliotecas de instituciones religiosas, las que estaban dentro de conventos, colegios, monasterios, misiones, ¿sí? Por lo tanto, el ámbito de pertenencia de dichas bibliotecas son las corporaciones religiosas, ¿sí? Las órdenes religiosas. Su acceso era cerrado y restringido, en algunos casos semipúblico. Por lo tanto, el uso de la colección era solamente para los miembros de la comunidad, era un uso limitado. Quien gestionaba era la Iglesia Católica, y el tipo de lectura que uno encontraba en ese ámbito, en las bibliotecas de instituciones religiosas, era una biblioteca religiosa formativa y textos también piadosos espirituales. Una segunda clasificación son las bibliotecas particulares o privadas. Acá el ámbito de pertenencia no era la corporación religiosa, sino que era el ámbito privado, doméstico, ¿sí? Para uso familiar. El acceso era también cerrado, restringido, porque solamente accedían la familia o aquellos a los cuales la familia invitaba a utilizarla, ¿sí? El uso de la colección, por lo tanto, era limitado. O al dueño de la colección o aquel al cual el dueño de la colección quisiera invitar a la lectura. La gestión era una gestión personal, ¿sí? El individuo se ocupaba de todo, ¿sí? De cuidar, de acrecentar su biblioteca. El tipo de lectura era una lectura profesional, ¿sí? O no tan profesional, ¿sí? Podía ser una lectura referida al aprendizaje o también una lectura recreativa. El tercer tipo de biblioteca es la biblioteca conventual catedralicia. Esta fue un tipo de biblioteca muy curiosa, muy particular, que si bien el ámbito de pertenencia a la biblioteca era el convento, la catedral, en razón de testamentos, tanto de personas privadas, de personajes, sí, de la sociedad porteña como de miembros del clero, piden que sus colecciones de libros, sobre todo estamos hablando de Pietro Pulido y su mujer, en el caso de un miembro de la sociedad como el obispo Azamori Ramírez, ¿sí? Un dignatario de la iglesia, piden que su colección sea puesta al servicio de la comunidad, ¿sí? Por eso se habla de que, si bien el ámbito donde los libros se conservan es un convento, una catedral, el acceso debería ser público. El uso de la colección no es privativo de un grupo, sino extensivo, ¿sí? Y si bien es cierto que lo gestiona la iglesia, porque así lo determinan los testamentos, cambia completamente porque el acceso es otro, ¿sí? Y el tipo de lectura lo mismo, es profesional, para profesional o recreativo, ¿sí?
Bueno, cuando hablamos acá de biblioteca pública nos referimos fundamentalmente eh, a la Biblioteca de Buenos Aires, la que después dio origen a la Biblioteca Nacional, que como dijimos anteriormente nació en 1810 y se puso en funcionamiento a principios de 1812. Acá su pertenencia, el ámbito al cual pertenecía era el Estado Nacional. El acceso era público, cualquiera podía acceder. Por supuesto, el uso de la colección es extensivo. Quien gestionaba la colección era el Estado, ¿sí? Y un tipo de lectura también amplio, ¿sí? Seguimos adelante. Las bibliotecas societarias fueron un tipo de bibliotecas que fueron creadas por sociedades de extranjeros que comerciaban en el Río de la Plata, cámaras de comercio extranjeras y sociedades privadas, ¿sí? El ámbito de pertenencia eran estas sociedades privadas que tenían una biblioteca para sus socios, el acceso era cerrado, el uso de la colección era restrictivo porque era solamente para los socios, la gestión era de esa asociación o sociedad o cámara de comercio, y el tipo de lectura no era para profesionales, sino que era más bien cuasi formativa o recreativa también. Después tenemos las bibliotecas que se formaron dentro de los institutos de enseñanza de aquella época. Esos institutos podían ser tanto del ámbito privado como del ámbito estatal. El acceso era restringido o como mucho era semipúblico. La colección era limitada, porque fundamentalmente lo usaban los miembros de esa comunidad, o sea, de ese instituto de enseñanza. La gestión, de acuerdo a si el colegio era privado, y si el colegio era estatal, la gestión era estatal. Y el tipo de lectura estaba restringida a los textos de enseñanza y aprendizaje. Bien. Una biblioteca que se puso de moda, sobre todo en la década de 1820, fueron las bibliotecas circulantes o gabinetes de lectura. ¿En qué consistía? Bueno, en que uno se asocia, un comerciante, en general eran comerciantes que traían libros del extranjero en diferentes idiomas. Pensemos que en aquella época el francés era un idioma muy difundido entre la clase alta, entre los que tenían posibilidad de lectura, ¿sí? Entonces traían los libros y por una pequeña cuota mensual uno podía retirar determinada cantidad de libros por mes, ¿sí? Por lo tanto, el ámbito de pertenencia era un ámbito privado, ¿sí? El acceso era cerrado, por supuesto, porque era restringido a quien pagara la cuota. Y el uso de la colección también era restrictivo, ¿sí? Porque dependía, el uso de la colección era para el socio, no era para todo el mundo. La gestión era una gestión privada, no estatal. Y el tipo de lectura era una lectura también técnica o recreativa. Y el último tipo de biblioteca que nos queda por analizar son lo que se llamaban las bibliotecas particulares por encargo. Es decir, alguien de la ciudad de Buenos Aires que no tenía libros, encargaba a un comerciante que le comprara una determinada cantidad de libros, ¿sí? Fundamentalmente en el extranjero. Entonces le hacía el encargo privado, doméstico, ¿sí? Por supuesto, esa biblioteca iba a ser una biblioteca cerrada, restringida, porque terminaría convirtiéndose en una biblioteca particular. Y el uso de la colección iba a estar limitada al dueño que pagaba la compra de esos libros, ¿sí? Aparecen varios, como anécdota de color, aparecen varios avisos en la prensa periódica de ese momento, donde los comerciantes ofrecen traer distintos tipos de libros desde Europa o desde otros lugares, ¿sí? Desde otros centros comerciales, para conformar las bibliotecas particulares, ¿sí? La gestión de la biblioteca era completamente personal, porque era algo que se hacía entre el comerciante y la persona interesada en tener una biblioteca. Y el tipo de lectura era profesional para profesional y recreativo. Bueno, por acá vamos terminando nuestros contenidos de este año. Espero que les haya podido resultar medianamente atractivo, que hayan podido sacarle el jugo a
este tipo de clases expositivas, que, bueno, la pandemia nos obligó a hacerlo de este modo. Desde ya, muchísimas gracias.